Hay advertencias que no se gritan, pero estremecen. Palabras que vienen envueltas en silencio, pero que llevan el peso de lo eterno. Así fue lo que dijo el Papa León XIV en su homilía del último domingo de Pascua. El alma que no se examina, con sinceridad se vuelve presa fácil del enemigo, incluso cuando se cree buena. Y enseguida, con una claridad profética, el Santo Padre enumeró los 7 pecados que muchos católicos están cometiendo sin darse cuenta. 7 faltas que, si no se confiesan con prontitud, pueden cerrar el alma a la gracia y abrir la puerta al tormento espiritual. ¿Y sabes cuál fue su llamado? Que antes del 1 de junio, cada fiel hiciera un examen profundo, acudiera al sacramento de la reconciliación y dejara de postergar el momento de volver a Dios de todo corazón. Esta advertencia no fue transmitida en los grandes medios, pasó casi desapercibida, pero quienes la oyeron con el corazón entendieron que se trata de una urgencia espiritual, una llamada del cielo para preparar nuestras almas antes de que sea tarde. ¿Y tú? ¿Estás listo para descubrir cuáles son esos 7 pecados que quizás también habitan en ti y que Dios te llama a confesar sin demora? Entonces quédate con nosotros. Este vídeo puede ser la diferencia entre una alma tibia y una alma renovada por el fuego del Espíritu Santo. Palabras que despiertan el alma. Aquí encontrarás reflexiones que despiertan la conciencia, sanan heridas interiores y te conducen al corazón misericordioso de Dios. Si anhelas paz, claridad espiritual y una fe que se fortalece cada día, este es tu lugar. Porque ahora más que nunca es tiempo de volver a casa. Y el primer paso es reconocer lo que debe salir de nuestro corazón. Vivimos tiempos en los que se habla mucho de salud, de bienestar, de limpieza externa. Comemos sano, hacemos ejercicio, tratamos de mantener en orden nuestras casas. Pero muy pocos dedican tiempo a una limpieza infinitamente más importante, la del alma. Jesús fue claro. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Mateo 5:8. Pero, ¿y si el corazón está lleno de polvo, de telarañas de pecado que ya ni notamos? ¿Y si hemos normalizado pequeñas faltas que, al sumarse, alejan la luz de Dios? El Papa León XIV, en sus palabras del 5 de mayo, no usó un lenguaje severo ni condenatorio, pero sí habló con la fuerza del Espíritu, como un padre que ama y no puede quedarse callado. Dijo, el alma que no se confiesa deja de escuchar, y cuando deja de escuchar, deja de ver, y cuando deja de ver, cae. Muchas personas se sienten perdidas, inquietas, ansiosas, no saben por qué ya no sienten a Dios como antes, se confiesan, pero vuelven a los mismos hábitos. Y es porque no están viendo el verdadero mal que los rodea, el pecado disfrazado de costumbre. Por eso, hablar de estos 7 pecados es un acto de amor, no para herirte, sino para despertarte, no para juzgarte, sino para tenderte la mano. Dios no quiere almas perfectas, Dios quiere almas humildes, dispuestas a dejarse limpiar, renovar y sanar. Confesar no es una humillación, es un regalo. El alma que se confiesa con sinceridad recibe la caricia más dulce del cielo, el perdón que libera, la paz que vuelve, la gracia que se restaura. Y hay una fecha límite que no debemos ignorar, el 1 de junio. No porque Dios tenga un cronómetro en las manos, sino porque nosotros necesitamos un punto de inflexión, una decisión concreta, un hasta aquí al autoengaño y a la vida tibia. ¿Y cuáles son esos pecados? ¿Por qué el Papa alertó sobre ellos en particular? Son sutiles, comunes, pero profundamente dañinos si no se iluminan con la verdad. Y el primero puede estar más cerca de ti de lo que imaginas. Ana tenía 48 años, 2 hijos ya adultos y una vida que muchos calificarían de correcta. Iba a misa los domingos, colaboraba en actividades de la parroquia. Era amable y educada, pero por dentro se sentía vacía. Una sequedad espiritual que crecía lentamente como la niebla que sube por las montañas y lo cubre todo sin hacer ruido. Un día, al confesarse, le dijo al sacerdote, «Padre, no sé qué me pasa, rezo, voy a misa, pero siento que Dios se alejó. No me conmuevo por nada, mi alma está como dormida». El sacerdote con sabiduría y dulzura le respondió, «Ana, no es que Dios se haya alejado, es que tu alma ha caído en la tibieza espiritual». Ana se sorprendió. ¿Tibieza? Pero si no he cometido pecados graves. Y entonces el sacerdote explicó, la tibieza no se mide por la gravedad del pecado, sino por la ausencia del amor ferviente. Es vivir la fe con piloto automático, sin deseo profundo, sin lucha interior. Es rezar por costumbre, ir a misa por deber,
confesar por miedo, pero sin hambre de Dios. Ana salió de esa confesión en silencio, pero su corazón ardía. Comprendió que llevaba años acomodada, sin crecer, sin buscar una verdadera transformación. La tibieza espiritual no escandaliza, no grita, no se nota desde fuera, pero es peligrosa, porque adormece el alma lentamente hasta que deja de desear el cielo. Cuando el Papa León XIV mencionó este pecado en su homilía, lo hizo con una frase impactante. El tibio se engaña creyendo que está a salvo, porque ya no siente el ardor del pecado, pero tampoco siente el fuego del amor. Y añadió, la tibieza es el clima perfecto para que crezcan otros pecados más profundos, sin que el alma los perciba. En su historia, Ana comenzó a combatir la tibieza confesando no solo sus actos, sino su falta de fervor. Empezó a rezar con el corazón, a leer la palabra como si fuera la primera vez, a pedirle al Espíritu Santo que la despertara, y Dios la escuchó. Hoy, su rostro refleja una alegría distinta, no euforia, sino paz verdadera. La paz de quien dejó de vivir en la orilla y se atrevió a nadar mar adentro. Pero si la tibieza es silenciosa, el segundo pecado es ruidoso, justificado y muy común en la vida moderna, y está destruyendo relaciones sin que lo notemos. Si el primer pecado, la tibieza, adormece el alma, el segundo tiene el efecto opuesto, la agita, la endurece y la llena de juicio, la crítica constante. Sí, ese hábito que muchos justifican con frases como «yo solo digo la verdad», «no me gusta la hipocresía» o «alguien tenía que decirlo». Pero lo que comienza como un comentario se convierte en costumbre, y lo que parece sinceridad muchas veces no es más que orgullo disfrazado. Cuando el Papa León XIV habló de este pecado fue tajante. Una lengua suelta puede ser más destructiva que una espada. Y muchas almas buenas se están condenando no por grandes crímenes, sino por pequeños venenos diarios que esparcen con sus palabras. ¿Y sabes lo más doloroso? Que muchas veces estas críticas no se lanzan contra enemigos, sino contra quienes más amamos, familiares, amigos, miembros de la parroquia, hermanos en la fe. Volvamos a Ana, de quien hablamos en el capítulo anterior. Ella, tras vencer la tibieza espiritual, empezó a ver con mayor claridad sus hábitos cotidianos, y uno de ellos la estremeció. Vivía hablando mal de los demás, no con insultos, no con odio, pero sí con una lengua suelta, que señalaba defectos, cuestionaba intenciones y sembraba dudas. Decía cosas como, ¿te diste cuenta cómo vino vestida esa mujer a misa? Yo no entiendo por qué el padre permite ciertas cosas. Mi hija no tiene idea de lo que hace con sus decisiones, y al final del día, Ana se daba cuenta de que sus conversaciones estaban llenas de juicio, pero vacías de compasión. Fue entonces cuando leyó un fragmento del diario de Santa Faustina Kowalska que la conmovió. Cada palabra que no edifica, cada pensamiento que desciende a la crítica, es una pérdida de gracia. El alma que guarda silencio sobre el defecto del prójimo gana más que si hablara 1000 verdades sin amor. Ana lloró, porque entendió que ese pecado no solo dañaba a otros, sino que cerraba su propia alma al espíritu. Criticar constantemente es olvidar que todos estamos en camino, que nadie es perfecto, y que, muchas veces, lo que señalamos en el otro es un reflejo de lo que no aceptamos en nosotros mismos. Por eso, el Papa nos invitó a confesar este pecado con nombre claro. No basta con decir, he sido dura con mis palabras. Es necesario decir, he criticado sin amor, he hablado con juicio, he sembrado desconfianza. Solo entonces la gracia puede entrar como bálsamo. ¿Y qué sucede cuando uno confiesa esto con sinceridad? Ana lo descubrió. Empezó a vigilar más su lengua, a callar por amor, a bendecir incluso cuando no estaba de acuerdo. Y poco a poco su entorno cambió. Sus hijos se acercaron más. Su esposo comenzó a compartirle sus luchas. Incluso en la parroquia, las personas buscaban su consejo, porque de su boca ya no salían dardos, sino palabras que sanan. El mal espíritu se goza cuando sembramos juicio, pero el Espíritu Santo se derrama cuando sembramos misericordia. Como dijo San Felipe Neri, si no puedes hablar bien de alguien, mejor guarda silencio. Y si puedes orar por él, hazlo. Esa es la caridad del cielo. Pero el tercer pecado va aún más profundo, porque no se expresa con la boca, ni se nota en los gestos. Es un pecado del corazón, silencioso, que nos aparta de Dios aunque nadie lo sepa. Hay una herida que no sangra, pero encadena. Un dolor que no se ve, pero que ahoga el alma en su propio resentimiento. Hablamos de la falta de perdón. El Papa León XIV fue claro en su advertencia.
El alma que no perdona deja una puerta abierta al enemigo, porque donde no hay perdón, no hay paz, y donde no hay paz, Dios no reina. Muchos católicos piensan que están bien con Dios porque rezan, van a misa, ayudan a los demás, pero cuando se les pregunta por aquella persona que los traicionó, que los humilló, que los hirió profundamente, su rostro cambia. Dicen, yo no odio, pero no quiero saber más nada de esa persona. No le deseo mal, pero tampoco quiero verla jamás. Ya la perdoné, pero que se quede lejos. Y en lo profundo del corazón, sigue ardiendo la herida. ¿Sabías que muchos confesores aseguran que el resentimiento es uno de los pecados más frecuentes y más difíciles de abandonar? No porque Dios no quiera perdonar, sino porque a veces nosotros no queremos soltar. El Evangelio es exigente en esto. Jesús no fue ambiguo. Dijo con palabras directas, si ustedes no perdonan a los demás sus ofensas, tampoco su Padre Celestial les perdonará a ustedes. Mateo 6:15. Puede haber una advertencia más clara, pero no se trata solo de un mandato, se trata de una liberación. Perdonar no es decir que estuvo bien lo que nos hicieron. Perdonar no es olvidar sin procesar. Perdonar es soltar la cadena que me ata a un dolor antiguo. Es decir, esto me hizo mal, pero no voy a dejar que me defina. Yo elijo la libertad que me da el amor de Dios. San Juan Pablo II dijo una vez, el perdón es la condición fundamental para la reconciliación. No solo con el prójimo, sino también con uno mismo y con Dios. En el caso de Ana, nuestra protagonista, este fue el pecado que más le costó reconocer. Tenía un profundo resentimiento contra su hermana menor. Años atrás habían tenido un conflicto familiar por una herencia, y nunca más volvieron a hablarse. Ana decía que la había perdonado, pero cada vez que alguien la mencionaba, su voz se endurecía. Había una espina clavada que no se sacaba con palabras, sino con un acto real de humildad. Fue después de un retiro espiritual que Ana, por primera vez en 20 años, escribió una carta a su hermana, no para exigir ni para revivir la herida, sino para pedir perdón por su parte. Y aunque la otra no respondió, Ana sintió que una piedra se le caía del alma. La confesión de ese pecado fue como abrir una ventana tras años de encierro. Sintió que Dios volvía a respirar dentro de ella. Porque el perdón no es solo un acto humano, es una gracia sobrenatural que se pide, se suplica, se trabaja y luego libera. Y lo que reveló el Papa como cuarto pecado sorprende aún más, porque no es algo que se haga una sola vez, sino un estilo de vida que muchos llevan sin saber que está apagando su alma, día tras día. El cuarto pecado señalado por el Papa León XIV no es escandaloso. No da titulares, no provoca alarma, pero provoca algo mucho más trágico, el lento apagamiento del alma. Hablamos de vivir sin oración. Sí, para muchos católicos esto no parece un pecado grave. Dicen cosas como yo creo en Dios, pero no tengo tiempo para rezar. Rezo en mi mente mientras manejo o cocino. A veces me acuerdo, pero me distraigo. No es mi fuerte. Pero el Papa lo dijo con una seriedad que conmovió a muchos. Una vida sin oración es una vida sin oxígeno espiritual. Es como querer que el alma viva sin hablar jamás con su Creador. Y añadió, no rezar no es una omisión neutra, es una herida constante al vínculo más sagrado que existe, el de Dios con su Hijo. ¿Imaginas un matrimonio donde no hay diálogo durante semanas, meses, o una amistad donde nunca se llama, nunca se escucha, nunca se responde? Eso es lo que sucede cuando dejamos de rezar. Pero cuidado, no se trata de repetir fórmulas sin atención, ni de recitar oraciones mecánicamente. Se trata de abrir el corazón, de hablar con Dios como con un Padre vivo, real, presente. El Catecismo de la Iglesia Católica dice en el parágrafo 1144, la oración es una necesidad vital. La prueba de que no oramos es que dejamos de luchar y dejamos de vivir como hijos de Dios. Ana, nuestra protagonista, lo entendió un día mientras contemplaba el sagrario. Había hecho muchas cosas para crecer espiritualmente, lectura espiritual, confesiones más frecuentes, cambios en su trato con los demás, pero aún se sentía débil. Fue entonces cuando su director espiritual le dijo, Ana, estás haciendo mucho por Dios, pero ¿estás hablando con Él? ¿Lo dejas hablarte a ti? Y esa pregunta le cambió el alma. Decidió entonces regalarle a Dios cada mañana 15 minutos de silencio, de escucha, de corazón abierto. No fue fácil, a veces se dormía, a veces se distraía, pero persistió. Y entonces ocurrió lo más hermoso. No escuchó voces, no tuvo visiones,
pero empezó a sentir paz, una paz nueva, profunda, que no dependía de que todo saliera bien. Porque la oración no siempre cambia las circunstancias, siempre cambia el alma. Santa Teresa de Ávila lo decía con sencillez y poder: la oración no es pensar mucho, sino amar mucho. Por eso el Papa León XIV exhortó a todos los católicos a revisar esto antes del 1 de junio. He dejado de rezar. Me he excusado en el cansancio, en el tiempo, en la rutina, para dejar morir mi relación con Dios, porque el alma que no ora deja de escuchar. Y cuando uno deja de escuchar a Dios, termina escuchando al mundo. Pero el quinto pecado es aún más profundo, porque no se trata solo de lo que se omite, sino de lo que se persigue. El alma que ha reemplazado a Dios por ídolos modernos, a veces sin siquiera saberlo. No hace falta postrarse ante una estatua pagana para caer en la idolatría. Hoy los ídolos se visten de éxito, placer, comodidad, imagen, control, incluso de mi tiempo o mis derechos. Y este fue el quinto pecado advertido por el Papa León XIV, la idolatría disfrazada, cuando otras cosas ocupan el lugar que solo Dios debería tener. El Papa fue contundente. El mayor peligro del alma moderna no es negar a Dios, es reemplazarlo, cambiar al Creador por sus criaturas, al Eterno por lo pasajero, al Padre por el yo. ¿Cuántos católicos rezan sí pero solo cuando hay un problema? ¿Cuántos buscan a Dios, pero subordinado a sus planes, a sus deseos, a su calendario? ¿Cuántos dicen, Dios es importante, pero mi carrera es primero? ¿Mi tranquilidad no la negocio, ni siquiera con el Evangelio? ¿Mi familia es todo, incluso por encima de Dios? Y esto duele porque muchas de estas cosas son buenas: trabajo, familia, descanso. Pero el corazón fue hecho para tener un solo trono. Y cuando en ese trono no está Dios, algo más lo ocupa. Y lentamente el alma se desordena. San Agustín lo expresó con una lucidez eterna: nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. La idolatría no solo ofende a Dios, nos destruye por dentro, porque nos hace vivir dependiendo de cosas que no pueden salvarnos. Ana, en su proceso de conversión, también tuvo que enfrentar esto. No eran imágenes paganas ni prácticas esotéricas, era su obsesión por tener el control absoluto de todo, de sus hijos, de su salud, de sus planes. Cada vez que algo salía mal, se enojaba con Dios, no porque lo odiara, sino porque en el fondo no confiaba. Le costaba aceptar que su vida no estuviera en sus manos. Y ese era su ídolo, el control. Fue en una misa de sanación, al escuchar la lectura de Proverbios 3 o 5. Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia inteligencia, que comprendió que había reemplazado la fe por el cálculo, la esperanza por la ansiedad. Lloró profundamente y confesó ese pecado con humildad, y desde entonces comenzó una nueva etapa. Menos exigencias, más confianza, menos ídolos, más Dios. El catecismo es claro también en esto. En el parágrafo 113 dice: la idolatría no se refiere solo a los falsos cultos, consiste en divinizar lo que no es Dios. Idólatra es quien honra y reverencia a una criatura en lugar de Dios. Hoy, los ídolos no tienen nombres griegos ni altares de piedra. Tienen pantallas, tienen cuentas bancarias, tienen rutinas blindadas. Por eso esta es la pregunta que el Papa nos deja en el corazón: ¿quién ocupa realmente el trono de tu vida? ¿Qué cosa? Si la perdieras, sentirías que ya no vale vivir. Si la respuesta no es Dios, puede ser que hayas dejado un ídolo entrar. Pero el sexto pecado es más sutil aún y está tan normalizado que muchos ya ni lo reconocen como pecado. Y sin embargo, está arruinando la fe de miles de católicos. El sexto pecado que el Papa León XIV nos llama a confesar antes del 1 de junio es uno que no escandaliza, pero sí entristece el corazón de Dios. Es la tibieza espiritual. Esa forma de vivir la fe sin fuego, sin pasión, sin profundidad, cumpliendo por costumbre, creyendo, pero sin que esa fe transforme nada. El Papa lo describió con palabras firmes. La tibieza no es simplemente debilidad, es el alma que se acomoda, que ya no lucha, que deja de arder. Es un cristiano que no es ni sal ni luz. Y al citar el Apocalipsis, fue aún más claro: conozco tus obras, no eres frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente, pero por ser tibio, te vomitaré de mi boca. Ap 3, 15-16. Sí, son palabras duras, y sin embargo, son palabras de amor, porque Dios no quiere que vivamos una fe mediocre, vacía, indiferente. Él quiere corazones encendidos,
capaces de amar, de luchar, de caer y levantarse con fuego. La tibieza espiritual no siempre se nota desde fuera. Puede ocultarse tras una vida aparentemente correcta. Ir a misa, decir gracias a Dios, evitar grandes pecados. Pero por dentro, el alma ya no vibra. Ya no hay hambre de Eucaristía. Ya no se experimenta la belleza del Evangelio. Ya no se llora en la oración ni se estremece el alma con una lectura santa. Todo es repetición, rutina. El alma vive anestesiada. Ana también cayó en esto durante una etapa de mucho trabajo. Iba a misa, pero con prisa. Rezaba, pero con distracción. Leía la Biblia, pero sin esperanza. Un día su hijo pequeño le preguntó: «Mamá, ¿por qué siempre estás tan seria cuando sales de la iglesia?». Esa frase, dicha con inocencia, fue como una lanza en el alma. ¿Acaso su encuentro con Dios no dejaba rastro? ¿En qué momento su fe se había vuelto una costumbre vacía? Y entonces entendió. No era que ya no creyera, era que había dejado de amar con intensidad. El catecismo lo advierte en el Pararágara 94 cuando habla de la tibieza. La tibieza es una vacilación o negligencia en responder al amor divino. Puede implicar el rechazo de entregarse al impulso de la caridad. Dios no pide perfección, pero pide sinceridad, entrega, deseo. Aunque caigamos 1000 veces, lo que Él no soporta es que nos acostumbremos a vivir apagados. El Papa León XIV lo resumió así: una fe tibia es un alma que vive con Dios, pero sin pasión, como una pareja, que ya no se mira a los ojos. No hay escándalo, pero tampoco hay amor. Y aquí está el examen de conciencia que debemos hacer. ¿Cuándo fue la última vez que lloré por amor a Dios? ¿Tengo sed de su presencia o vivo distraído? ¿Estoy ardiendo o simplemente sobreviviendo en la fe? No se trata de emociones superficiales, se trata de volver al primer amor, ese amor que un día nos hizo creer, ese fuego que todo lo renueva. Y aún queda un último pecado, uno que muchos cometen sin saber y que cierra el corazón a la misericordia. El séptimo, el más silencioso y engañoso, el rechazo al perdón. En sus palabras más recientes, el Papa León XIV nos ha llamado a una revisión seria del corazón, y su advertencia final fue directa: no hay verdadera conversión si el alma guarda rencores. Quien no perdona, aunque comulgue, tiene el corazón cerrado a la gracia. Es fuerte, pero es verdad. Este es el séptimo pecado que debemos llevar al confesionario antes del 1 de junio, la falta de perdón. Muchos piensan que no es un pecado, que es simplemente algo que no se puede olvidar. Pero el Evangelio es claro: perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos. Mete 6:12. Y Jesús insiste: si no perdonan a los hombres, tampoco su Padre les perdonará a ustedes. Mote 6:15. Puedes sentir o imaginar el peso de esas palabras. No se trata de justificar el daño que nos hicieron, ni de hacer de cuenta que no pasó nada. Se trata de romper la cadena del odio, de no dejar que la herida se convierta en veneno para el alma. No, Ana lo vivió. Durante años guardó resentimiento contra su padre que la había abandonado de niña. Y aunque oraba, comulgaba y servía en su parroquia, había algo que siempre la mantenía inquieta, como si Dios estuviera lejos. Fue en un retiro de sanación interior que lo entendió. Su corazón aún estaba encadenado. Lloró, se resistió, le pareció imposible. Pero en un momento de gracia frente al Santísimo dijo: Señor, yo no puedo perdonar, pero quiero, ayúdame. Y algo se rompió. No fue inmediato, pero comenzó un proceso de liberación que cambió toda su vida. El onens. Perdón no es un sentimiento, es una decisión, sostenida por la gracia. Y cada vez que uno decide perdonar, a un padre, una expareja, un amigo, un traidor, el alma se aligera. La oración se vuelve más profunda, la Eucaristía más viva, la vida más luminosa. El Catecismo, en el Parábagum 1840, lo expresa con fuerza. Este torrente de misericordia no puede penetrar en nuestro corazón mientras no hayamos perdonado a nuestros enemigos con un amor que se asemeje al de Cristo. ¿A quién necesitas perdonar hoy? ¿A quién no has nombrado en tus oraciones porque duele demasiado? El Papa León XIV nos suplica: si quieres recibir misericordia, abre tu corazón. Suelta ese rencor. Dios te está esperando al otro lado, del perdón. Y ahora es momento de cerrar este camino con una mirada profunda y serena sobre todo lo que hemos compartido. Que estas palabras no se queden en el aire, sino que toquen el alma. Hoy hemos recorrido juntos un camino esencial.
Los 7 pecados que el Papa León XIV nos surgió a confesar antes del 1 de junio no son simples listas de faltas. Son puertas abiertas a la gracia para quienes se atreven a mirar el alma con honestidad. Recordamos: el pecado de la soberbia que nos hace creernos dueños del mundo y ajenos a Dios. La envidia que carcome la alegría y la paz, sembrando rencor en el corazón. La ira descontrolada que destruye relaciones y oscurece el juicio. La lujuria que reduce el amor a mera satisfacción. La idolatría, el peligro oculto de entregar a Dios el trono a otras cosas. La tibieza espiritual, la indiferencia que apaga el fuego del alma. El rechazo al perdón que cierra el corazón y bloquea la misericordia. ¿Te has sentido tocado? ¿Hay algo que el Espíritu Santo ha despertado en ti? No temas, Dios no quiere condenarte, sino a abrazarte. Te invito a hacer ahora una pausa. Respira hondo. Haz silencio en tu alma y dile al Señor: Señor, reconozco mis pecados. Te pido perdón con un corazón humilde. Ayúdame a cambiar, a vivir en tu luz y verdad. Dame la gracia para confesarme con sinceridad y abrirme a tu amor misericordioso. Que esta oración sea el comienzo de una nueva etapa. Una etapa donde el alma se renueve, donde la fe sea fuego vivo, donde el perdón libere tu corazón. No estás solo. La familia de la fe te espera. Comparte este video con alguien que necesite escuchar esta verdad hoy y recuerda: Dios te ama con un amor que no tiene fin. Confía, convierte y camina con Él cada día. Hay advertencias que no se gritan, pero estremecen. Palabras que vienen envueltas en silencio, pero que llevan el peso de lo eterno. Así fue lo que dijo el Papa León XIV en su homilía del último domingo de Pascua. El alma que no se examina, con sinceridad se vuelve presa fácil del enemigo, incluso cuando se cree buena. Y enseguida, con una claridad profética, el Santo Padre enumeró los 7 pecados que muchos católicos están cometiendo sin darse cuenta. 7 faltas que, si no se confiesan con prontitud, pueden cerrar el alma a la gracia y abrir la puerta al tormento espiritual. ¿Y sabes cuál fue su llamado? Que antes del 1 de junio, cada fiel hiciera un examen profundo, acudiera al sacramento de la reconciliación y dejara de postergar el momento de volver a Dios de todo corazón. Esta advertencia no fue transmitida en los grandes medios, pasó casi desapercibida, pero quienes la oyeron con el corazón entendieron que se trata de una urgencia espiritual, una llamada del cielo para preparar nuestras almas antes de que sea tarde. ¿Y tú? ¿Estás listo para descubrir cuáles son esos 7 pecados que quizás también habitan en ti y que Dios te llama a confesar sin demora? Entonces quédate con nosotros. Este vídeo puede ser la diferencia entre una alma tibia y una alma renovada por el fuego del Espíritu Santo. Palabras que despiertan el alma. Aquí encontrarás reflexiones que despiertan la conciencia, sanan heridas interiores y te conducen al corazón misericordioso de Dios. Si anhelas paz, claridad espiritual y una fe que se fortalece cada día, este es tu lugar. Porque ahora más que nunca es tiempo de volver a casa. Y el primer paso es reconocer lo que debe salir de nuestro corazón. Vivimos tiempos en los que se habla mucho de salud, de bienestar, de limpieza externa. Comemos sano, hacemos ejercicio, tratamos de mantener en orden nuestras casas. Pero muy pocos dedican tiempo a una limpieza infinitamente más importante, la del alma. Jesús fue claro. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Mateo 5:8. Pero, ¿y si el corazón está lleno de polvo, de telarañas de pecado que ya ni notamos? ¿Y si hemos normalizado pequeñas faltas que, al sumarse, alejan la luz de Dios? El Papa León XIV, en sus palabras del 5 de mayo, no usó un lenguaje severo ni condenatorio, pero sí habló con la fuerza del Espíritu, como un padre que ama y no puede quedarse callado. Dijo: el alma que no se confiesa deja de escuchar, y cuando deja de escuchar, deja de ver, y cuando deja de ver, cae. Hoy, muchas personas se sienten perdidas, inquietas, ansiosas, no saben por qué ya no sienten a Dios como antes, se confiesan, pero vuelven a los mismos hábitos. Y es porque no están viendo el verdadero mal que los rodea, el pecado disfrazado de costumbre. Por eso, hablar de estos 7 pecados es un acto de amor, no para herirte, sino para despertarte, no para juzgarte, sino para tenderte la mano. Dios no quiere almas perfectas, Dios quiere almas humildes, dispuestas a dejarse limpiar, renovar y sanar. Confesar no es una humillación, es un regalo.
El alma que se confiesa con sinceridad recibe la caricia más dulce del cielo, el perdón que libera, la paz que vuelve, la gracia que se restaura. Y hay una fecha límite que no debemos ignorar, el 1 de junio. No porque Dios tenga un cronómetro en las manos, sino porque nosotros necesitamos un punto de inflexión, una decisión concreta, un hasta aquí al autoengaño y a la vida tibia. ¿Y cuáles son esos pecados? ¿Por qué el Papa alertó sobre ellos en particular? Son sutiles, comunes, pero profundamente dañinos si no se iluminan con la verdad. Y el primero puede estar más cerca de ti de lo que imaginas. Ana tenía 48 años, 2 hijos ya adultos y una vida que muchos calificarían de correcta. Iba a misa los domingos, colaboraba en actividades de la parroquia, era amable y educada, pero por dentro se sentía vacía. Una sequedad espiritual que crecía lentamente como la niebla que sube por las montañas y lo cubre todo sin hacer ruido. Un día, al confesarse, le dijo al sacerdote: «Padre, no sé qué me pasa, rezo, voy a misa, pero siento que Dios se alejó. No me conmuevo por nada, mi alma está como dormida». El sacerdote con sabiduría y dulzura le respondió: «Ana, no es que Dios se haya alejado, es que tu alma ha caído en la tibieza espiritual». Ana se sorprendió. ¿Tibieza? Pero si no he cometido pecados graves. Y entonces el sacerdote explicó: la tibieza no se mide por la gravedad del pecado, sino por la ausencia del amor ferviente. Es vivir la fe con piloto automático, sin deseo profundo, sin lucha interior. Es rezar por costumbre, ir a misa por deber, confesar por miedo, pero sin hambre de Dios. Ana salió de esa confesión en silencio, pero su corazón ardía. Comprendió que llevaba años acomodada, sin crecer, sin buscar una verdadera transformación. La tibieza espiritual no escandaliza, no grita, no se nota desde fuera, pero es peligrosa, porque adormece el alma lentamente hasta que deja de desear el cielo. Cuando el Papa León XIV mencionó este pecado en su homilía, lo hizo con una frase impactante: el tibio se engaña creyendo que está a salvo, porque ya no siente el ardor del pecado, pero tampoco siente el fuego del amor. Y añadió: la tibieza es el clima perfecto para que crezcan otros pecados más profundos, sin que el alma los perciba. En su historia, Ana comenzó a combatir la tibieza confesando no solo sus actos, sino su falta de fervor. Empezó a rezar con el corazón, a leer la palabra como si fuera la primera vez, a pedirle al Espíritu Santo que la despertara, y Dios la escuchó. Hoy, su rostro refleja una alegría distinta, no euforia, sino paz verdadera. La paz de quien dejó de vivir en la orilla y se atrevió a nadar mar adentro. Pero si la tibieza es silenciosa, el segundo pecado es ruidoso, justificado y muy común en la vida moderna, y está destruyendo relaciones sin que lo notemos. Si el primer pecado, la tibieza, adormece el alma, el segundo tiene el efecto opuesto, la agita, la endurece y la llena de juicio, la crítica constante. Sí, ese hábito que muchos justifican con frases como «yo solo digo la verdad», «no me gusta la hipocresía» o «alguien tenía que decirlo». Pero lo que comienza como un comentario se convierte en costumbre, y lo que parece sinceridad muchas veces no es más que orgullo disfrazado. Cuando el Papa León XIV habló de este pecado fue tajante. Una lengua suelta puede ser más destructiva que una espada. Y muchas almas buenas se están condenando no por grandes crímenes, sino por pequeños venenos diarios que esparcen con sus palabras. ¿Y sabes lo más doloroso? Que muchas veces estas críticas no se lanzan contra enemigos, sino contra quienes más amamos: familiares, amigos, miembros de la parroquia, hermanos en la fe. Volvamos a Ana, de quien hablamos en el capítulo anterior. Ella, tras vencer la tibieza espiritual, empezó a ver con mayor claridad sus hábitos cotidianos, y uno de ellos la estremeció. Vivía hablando mal de los demás, no con insultos, no con odio, pero sí con una lengua suelta, que señalaba defectos, cuestionaba intenciones y sembraba dudas. Decía cosas como: ¿te diste cuenta cómo vino vestida esa mujer a misa? Yo no entiendo por qué el Padre permite ciertas cosas. Mi hija no tiene idea de lo que hace con sus decisiones, y al final del día, Ana se daba cuenta de que sus conversaciones estaban llenas de juicio, pero vacías de compasión. Fue entonces cuando leyó un fragmento del diario de Santa Faustina Kowalska que la conmovió. Cada palabra que no edifica, cada pensamiento que desciende a la crítica, es una pérdida de gracia. El alma que guarda silencio sobre el defecto del prójimo gana más que si hablara 1000 verdades sin amor.
Ana lloró, porque entendió que ese pecado no solo dañaba a otros, sino que cerraba su propia alma al espíritu. Criticar constantemente es olvidar que todos estamos en camino, que nadie es perfecto, y que, muchas veces, lo que señalamos en el otro es un reflejo de lo que no aceptamos en nosotros mismos. Por eso, el Papa nos invitó a confesar este pecado con nombre claro. No basta con decir, he sido dura con mis palabras. Es necesario decir, he criticado sin amor, he hablado con juicio, he sembrado desconfianza. Solo entonces la gracia puede entrar como bálsamo. ¿Y qué sucede cuando uno confiesa esto con sinceridad? Ana lo descubrió. Empezó a vigilar más su lengua, a callar por amor, a bendecir incluso cuando no estaba de acuerdo. Y poco a poco su entorno cambió. Sus hijos se acercaron más. Su esposo comenzó a compartirle sus luchas. Incluso en la parroquia, las personas buscaban su consejo, porque de su boca ya no salían dardos, sino palabras que sanan. El mal espíritu se goza cuando sembramos juicio, pero el Espíritu Santo se derrama cuando sembramos misericordia. Como dijo San Felipe Neri, si no puedes hablar bien de alguien, mejor guarda silencio. Y si puedes orar por él, hazlo. Esa es la caridad del cielo. Pero el tercer pecado va aún más profundo, porque no se expresa con la boca, ni se nota en los gestos. Es un pecado del corazón, silencioso, que nos aparta de Dios aunque nadie lo sepa. Hay una herida que no sangra, pero encadena. Un dolor que no se ve, pero que ahoga el alma en su propio resentimiento. Hablamos de la falta de perdón. El Papa León XIV fue claro en su advertencia. El alma que no perdona deja una puerta abierta al enemigo, porque donde no hay perdón, no hay paz, y donde no hay paz, Dios no reina. Muchos católicos piensan que están bien con Dios porque rezan, van a misa, ayudan a los demás, pero cuando se les pregunta por aquella persona que los traicionó, que los humilló, que los hirió profundamente, su rostro cambia. Dicen, yo no odio, pero no quiero saber más nada de esa persona. No le deseo mal, pero tampoco quiero verla jamás. Ya la perdoné, pero que se quede lejos. Y en lo profundo del corazón, sigue ardiendo la herida. ¿Sabías que muchos confesores aseguran que el resentimiento es uno de los pecados más frecuentes y más difíciles de abandonar? No porque Dios no quiera perdonar, sino porque a veces nosotros no queremos soltar. El Evangelio es exigente en esto. Jesús no fue ambiguo. Dijo con palabras directas, si ustedes no perdonan a los demás sus ofensas, tampoco su Padre Celestial les perdonará a ustedes. Mateo 6:15. Puede haber una advertencia más clara, pero no se trata solo de un mandato, se trata de una liberación. Perdonar no es decir que estuvo bien lo que nos hicieron. Perdonar no es olvidar sin procesar. Perdonar es soltar la cadena que me ata a un dolor antiguo. Es decir, esto me hizo mal, pero no voy a dejar que me defina. Yo elijo la libertad que me da el amor de Dios. San Juan Pablo II dijo una vez, el perdón es la condición fundamental para la reconciliación, no solo con el prójimo, sino también con uno mismo y con Dios. En el caso de Ana, nuestra protagonista, este fue el pecado que más le costó reconocer. Tenía un profundo resentimiento contra su hermana menor. Años atrás habían tenido un conflicto familiar por una herencia, y nunca más volvieron a hablarse. Ana decía que la había perdonado, pero cada vez que alguien la mencionaba, su voz se endurecía. Había una espina clavada que no se sacaba con palabras, sino con un acto real de humildad. Fue después de un retiro espiritual que Ana, por primera vez en 20 años, escribió una carta a su hermana, no para exigir ni para revivir la herida, sino para pedir perdón por su parte. Y aunque la otra no respondió, Ana sintió que una piedra se le caía del alma. La confesión de ese pecado fue como abrir una ventana tras años de encierro. Sintió que Dios volvía a respirar dentro de ella. Porque el perdón no es solo un acto humano, es una gracia sobrenatural que se pide, se suplica, se trabaja y luego libera. Y lo que reveló el Papa como cuarto pecado sorprende aún más, porque no es algo que se haga una sola vez, sino un estilo de vida que muchos llevan sin saber que está apagando su alma, día tras día. El cuarto pecado señalado por el Papa León XIV no es escandaloso. No da titulares, no provoca alarma, pero provoca algo mucho más trágico, el lento apagamiento del alma. Hablamos de vivir sin oración. Sí, para muchos católicos esto no parece un pecado grave. Dicen cosas como yo creo en Dios, pero no tengo tiempo para rezar. Rezo en mi mente mientras manejo o cocino.
A veces me acuerdo, pero me distraigo. No es mi fuerte. Pero el Papa lo dijo con una seriedad que conmovió a muchos. Una vida sin oración es una vida sin oxígeno espiritual. Es como querer que el alma viva sin hablar jamás con su Creador. Y añadió, no rezar no es una omisión neutra, es una herida constante al vínculo más sagrado que existe, el de Dios con su Hijo. ¿Imaginas un matrimonio donde no hay diálogo durante semanas, meses, o una amistad donde nunca se llama, nunca se escucha, nunca se responde? Eso es lo que sucede cuando dejamos de rezar. Pero cuidado, no se trata de repetir fórmulas sin atención, ni de recitar oraciones mecánicamente. Se trata de abrir el corazón, de hablar con Dios como con un Padre vivo, real, presente. El Catecismo de la Iglesia Católica dice en el parágrafo 1044, la oración es una necesidad vital. La prueba de que no oramos es que dejamos de luchar y dejamos de vivir como hijos de Dios. Ana, nuestra protagonista, lo entendió un día mientras contemplaba el sagrario. Había hecho muchas cosas para crecer espiritualmente, lectura espiritual, confesiones más frecuentes, cambios en su trato con los demás, pero aún se sentía débil. Fue entonces cuando su director espiritual le dijo, Ana, estás haciendo mucho por Dios, pero ¿estás hablando con Él? ¿Lo dejas hablarte a ti? Y esa pregunta le cambió el alma. Decidió entonces regalarle a Dios cada mañana 15 minutos de silencio, de escucha, de corazón abierto. No fue fácil, a veces se dormía, a veces se distraía, pero persistió. Y entonces ocurrió lo más hermoso. No escuchó voces, no tuvo visiones, pero empezó a sentir paz, una paz nueva, profunda, que no dependía de que todo saliera bien. Porque la oración no siempre cambia las circunstancias, siempre cambia el alma. Santa Teresa de Ávila lo decía con sencillez y poder. La oración no es pensar mucho, sino amar mucho. Por eso el Papa León XIV exhortó a todos los católicos a revisar esto antes del 1 de junio. He dejado de rezar. Me he excusado en el cansancio, en el tiempo, en la rutina, para dejar morir mi relación con Dios, porque el alma que no ora deja de escuchar. Y cuando uno deja de escuchar a Dios, termina escuchando al mundo. Pero el quinto pecado es aún más profundo, porque no se trata solo de lo que se omite, sino de lo que se persigue. El alma que ha reemplazado a Dios por ídolos modernos, a veces sin siquiera saberlo. No hace falta postrarse ante una estatua pagana para caer en la idolatría. Hoy los ídolos se visten de éxito, placer, comodidad, imagen, control, incluso de mi tiempo o mis derechos. Y este fue el quinto pecado advertido por el Papa León XIV, la idolatría disfrazada, cuando otras cosas ocupan el lugar que solo Dios debería tener. El Papa fue contundente. El mayor peligro del alma moderna no es negar a Dios, es reemplazarlo, cambiar al Creador por sus criaturas, al Eterno por lo pasajero, al Padre por el yo. ¿Cuántos católicos rezan sí pero solo cuando hay un problema? ¿Cuántos buscan a Dios, pero subordinado a sus planes, a sus deseos, a su calendario? ¿Cuántos dicen, Dios es importante, pero mi carrera es primero? ¿Mi tranquilidad no la negocio, ni siquiera con el Evangelio? ¿Mi familia es todo, incluso por encima de Dios? Y esto duele porque muchas de estas cosas son buenas, trabajo, familia, descanso. Pero el corazón fue hecho para tener un solo trono. Y cuando en ese trono no está Dios, algo más lo ocupa. Y lentamente el alma se desordena. San Agustín lo expresó con una lucidez eterna. Nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. La idolatría no solo ofende a Dios, nos destruye por dentro, porque nos hace vivir dependiendo de cosas que no pueden salvarnos. Ana, en su proceso de conversión, también tuvo que enfrentar esto. No eran imágenes paganas ni prácticas esotéricas. Era su obsesión por tener el control absoluto de todo, de sus hijos, de su salud, de sus planes. Cada vez que algo salía mal, se enojaba con Dios. No porque lo odiara, sino porque en el fondo no confiaba. Le costaba aceptar que su vida no estuviera en sus manos. Y ese era su ídolo, el control. Fue en una misa de sanación, al escuchar la lectura de Proverbios 3 o 5. Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia inteligencia, que comprendió que había reemplazado la fe por el cálculo, la esperanza por la ansiedad. Lloró profundamente y confesó ese pecado con humildad, y desde entonces comenzó una nueva etapa. Menos exigencias, más confianza, menos ídolos, más Dios. El catecismo es claro también en esto.
En el parágrafo 113 dice, la idolatría no se refiere solo a los falsos cultos, consiste en divinizar lo que no es Dios. Idólatra es quien honra y reverencia a una criatura en lugar de Dios. Hoy, los ídolos no tienen nombres griegos ni altares de piedra. Tienen pantallas, tienen cuentas bancarias, tienen rutinas blindadas. Por eso esta es la pregunta que el Papa nos deja en el corazón. ¿Quién ocupa realmente el trono de tu vida? ¿Qué cosa? Si la perdieras, sentirías que ya no vale vivir. Si la respuesta no es Dios, puede ser que hayas dejado un ídolo entrar. Pero el sexto pecado es más sutil aún y está tan normalizado que muchos ya ni lo reconocen como pecado. Y sin embargo, está arruinando la fe de miles de católicos. El sexto pecado que el Papa León XIV nos llama a confesar antes del 1 de junio es uno que no escandaliza, pero sí entristece el corazón de Dios. Es la tibieza espiritual. Esa forma de vivir la fe sin fuego, sin pasión, sin profundidad, cumpliendo por costumbre, creyendo, pero sin que esa fe transforme nada. El Papa lo describió con palabras firmes. La tibieza no es simplemente debilidad, es el alma que se acomoda, que ya no lucha, que deja de arder. Es un cristiano que no es ni sal ni luz. Y al citar el Apocalipsis, fue aún más claro. Conozco tus obras, no eres frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente, pero por ser tibio, te vomitaré de mi boca. Ap 3, 15-16. Sí, son palabras duras, y sin embargo, son palabras de amor. Porque Dios no quiere que vivamos una fe mediocre, vacía, indiferente. Él quiere corazones encendidos, capaces de amar, de luchar, de caer y levantarse con fuego. La tibieza espiritual no siempre se nota desde fuera. Puede ocultarse tras una vida aparentemente correcta. Ir a misa, decir gracias a Dios, evitar grandes pecados. Pero por dentro, el alma ya no vibra. Ya no hay hambre de Eucaristía. Ya no se experimenta la belleza del Evangelio. Ya no se llora en la oración ni se estremece el alma con una lectura santa. Todo es repetición, rutina. El alma vive anestesiada. Ana también cayó en esto durante una etapa de mucho trabajo. Iba a misa, pero con prisa. Rezaba, pero con distracción. Leía la Biblia, pero sin esperanza. Un día su hijo pequeño le preguntó, «Mamá, ¿por qué siempre estás tan seria cuando sales de la iglesia?» Esa frase, dicha con inocencia, fue como una lanza en el alma. ¿Acaso su encuentro con Dios no dejaba rastro? ¿En qué momento su fe se había vuelto una costumbre vacía? Y entonces entendió. No era que ya no creyera, era que había dejado de amar con intensidad. El catecismo lo advierte en el Pararágara 94 cuando habla de la tibieza. La tibieza es una vacilación o negligencia en responder al amor divino. Puede implicar el rechazo de entregarse al impulso de la caridad. Dios no pide perfección, pero pide sinceridad, entrega, deseo. Aunque caigamos 1000 veces, lo que Él no soporta es que nos acostumbremos a vivir apagados. El Papa León XIV lo resumió así: una fe tibia es un alma que vive con Dios, pero sin pasión, como una pareja, que ya no se mira a los ojos. No hay escándalo, pero tampoco hay amor. Y aquí está el examen de conciencia que debemos hacer. ¿Cuándo fue la última vez que lloré por amor a Dios? ¿Tengo sed de su presencia o vivo distraído? ¿Estoy ardiendo o simplemente sobreviviendo en la fe? No se trata de emociones superficiales, se trata de volver al primer amor. Ese amor que un día nos hizo creer, ese fuego que todo lo renueva. Y aún queda un último pecado, uno que muchos cometen sin saber y que cierra el corazón a la misericordia. El séptimo, el más silencioso y engañoso, el rechazo al perdón. En sus palabras más recientes, el Papa León XIV nos ha llamado a una revisión seria del corazón y su advertencia final fue directa. No hay verdadera conversión si el alma guarda rencores. Quien no perdona, aunque comulgue, tiene el corazón cerrado a la gracia. Es fuerte, pero es verdad. Este es el séptimo pecado que debemos llevar al confesionario antes del 1 de junio, la falta de perdón. Muchos piensan que no es un pecado, que es simplemente algo que no se puede olvidar. Pero el Evangelio es claro. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos. Mete 6:12. Y Jesús insiste, si no perdonan a los hombres, tampoco su Padre les perdonará a ustedes. Mote 6:15. Puedes sentir o imaginar el peso de esas palabras. No se trata de justificar el daño que nos hicieron, ni de hacer de cuenta que no pasó nada. Se trata de romper la cadena del odio,
de no dejar que la herida se convierta en veneno para el alma. No, Ana lo vivió. Durante años guardó resentimiento contra su padre que la había abandonado de niña. Y aunque oraba, comulgaba y servía en su parroquia, había algo que siempre la mantenía inquieta, como si Dios estuviera lejos. Fue en un retiro de sanación interior que lo entendió. Su corazón aún estaba encadenado. Lloró, se resistió, le pareció imposible. Pero en un momento de gracia frente al Santísimo dijo: «Señor, yo no puedo perdonar, pero quiero, ayúdame». Y algo se rompió. No fue inmediato, pero comenzó un proceso de liberación que cambió toda su vida. El Onens. Perdón no es un sentimiento, es una decisión, sostenida por la gracia. Y cada vez que uno decide perdonar, a un padre, una expareja, un amigo, un traidor, el alma se aligera. La oración se vuelve más profunda, la Eucaristía más viva, la vida más luminosa. El Catecismo, en el Parábagum 1840, lo expresa con fuerza. Este torrente de misericordia no puede penetrar en nuestro corazón mientras no hayamos perdonado a nuestros enemigos con un amor que se asemeje al de Cristo. ¿A quién necesitas perdonar hoy? ¿A quién no has nombrado en tus oraciones porque duele demasiado? El Papa León XIV nos suplica: si quieres recibir misericordia, abre tu corazón. Suelta ese rencor. Dios te está esperando al otro lado del perdón. Y ahora es momento de cerrar este camino con una mirada profunda y serena sobre todo lo que hemos compartido. Que estas palabras no se queden en el aire, sino que toquen el alma. Hoy hemos recorrido juntos un camino esencial. Los 7 pecados que el Papa León XIV nos surgió a confesar antes del 1 de junio no son simples listas de faltas. Son puertas abiertas a la gracia para quienes se atreven a mirar el alma con honestidad. Recordamos: el pecado de la soberbia que nos hace creernos dueños del mundo y ajenos a Dios. La envidia que carcome la alegría y la paz, sembrando rencor en el corazón. La ira descontrolada que destruye relaciones y oscurece el juicio. La lujuria que reduce el amor a mera satisfacción. La idolatría, el peligro oculto de entregar a Dios el trono a otras cosas. La tibieza espiritual. La indiferencia que apaga el fuego del alma. El rechazo al perdón que cierra el corazón y bloquea la misericordia. ¿Te has sentido tocado? ¿Hay algo que el Espíritu Santo ha despertado en ti? No temas, Dios no quiere condenarte, sino a abrazarte. Te invito a hacer ahora una pausa. Respira hondo. Haz silencio en tu alma y dile al Señor: Señor, reconozco mis pecados. Te pido perdón con un corazón humilde. Ayúdame a cambiar, a vivir en tu luz y verdad. Dame la gracia para confesarme con sinceridad y abrirme a tu amor misericordioso. Que esta oración sea el comienzo de una nueva etapa. Una etapa donde el alma se renueve, donde la fe sea fuego vivo, donde el perdón libere tu corazón. No estás solo, la familia de la fe te espera. Comparte este video con alguien que necesite escuchar esta verdad hoy y recuerda: Dios te ama con un amor que no tiene fin. Confía, convierte y camina con Él cada día. Hay advertencias que no se gritan, pero estremecen. Palabras que vienen envueltas en silencio, pero que llevan el peso de lo eterno. Así fue lo que dijo el Papa León XIV en su homilía del último domingo de Pascua. El alma que no se examina, con sinceridad se vuelve presa fácil del enemigo, incluso cuando se cree buena. Y enseguida, con una claridad profética, el Santo Padre enumeró los 7 pecados que muchos católicos están cometiendo sin darse cuenta. 7 faltas que, si no se confiesan con prontitud, pueden cerrar el alma a la gracia y abrir la puerta al tormento espiritual. ¿Y sabes cuál fue su llamado? Que antes del 1 de junio, cada fiel hiciera un examen profundo, acudiera al sacramento de la reconciliación y dejara de postergar el momento de volver a Dios de todo corazón. Esta advertencia no fue transmitida en los grandes medios, pasó casi desapercibida. Pero quienes la oyeron con el corazón entendieron que se trata de una urgencia espiritual, una llamada del cielo para preparar nuestras almas antes de que sea tarde. ¿Y tú? ¿Estás listo para descubrir cuáles son esos 7 pecados que quizás también habitan en ti y que Dios te llama a confesar sin demora? Entonces quédate con nosotros. Este video puede ser la diferencia entre una alma tibia y una alma renovada por el fuego del Espíritu Santo. Palabras que despiertan el alma. Aquí encontrarás reflexiones que despiertan la conciencia, sanan heridas interiores y te conducen al corazón misericordioso de Dios. Si anhelas paz, claridad espiritual y una fe que se fortalece cada día, este es tu lugar.
porque ahora más que nunca es tiempo de volver a casa. Y el primer paso es reconocer lo que debe salir de nuestro corazón. Vivimos tiempos en los que se habla mucho de salud, de bienestar, de limpieza externa. Comemos sano, hacemos ejercicio, tratamos de mantener en orden nuestras casas. Pero muy pocos dedican tiempo a una limpieza infinitamente más importante, la del alma. Jesús fue claro. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Mateo 5:8. Pero, ¿y si el corazón está lleno de polvo, de telarañas de pecado que ya ni notamos? ¿Y si hemos normalizado pequeñas faltas que, al sumarse, alejan la luz de Dios? El Papa León XIV, en sus palabras del 5 de mayo, no usó un lenguaje severo ni condenatorio, pero sí habló con la fuerza del Espíritu, como un padre que ama y no puede quedarse callado. Dijo, el alma que no se confiesa deja de escuchar, y cuando deja de escuchar, deja de ver, y cuando deja de ver, cae. Hoy, muchas personas se sienten perdidas, inquietas, ansiosas, no saben por qué ya no sienten a Dios como antes, se confiesan, pero vuelven a los mismos hábitos. Y es porque no están viendo el verdadero mal que los rodea, el pecado disfrazado de costumbre. Por eso, hablar de estos 7 pecados es un acto de amor, no para herirte, sino para despertarte, no para juzgarte, sino para tenderte la mano. Dios no quiere almas perfectas, Dios quiere almas humildes, dispuestas a dejarse limpiar, renovar y sanar. Confesar no es una humillación, es un regalo. El alma que se confiesa con sinceridad recibe la caricia más dulce del cielo, el perdón que libera, la paz que vuelve, la gracia que se restaura. Y hay una fecha límite que no debemos ignorar, el 1 de junio. No porque Dios tenga un cronómetro en las manos, sino porque nosotros necesitamos un punto de inflexión, una decisión concreta, un hasta aquí al autoengaño y a la vida tibia. ¿Y cuáles son esos pecados? ¿Por qué el Papa alertó sobre ellos en particular? Son sutiles, comunes, pero profundamente dañinos si no se iluminan con la verdad. Y el primero puede estar más cerca de ti de lo que imaginas. Ana tenía 48 años, 2 hijos ya adultos y una vida que muchos calificarían de correcta. Iba a misa los domingos, colaboraba en actividades de la parroquia. Era amable y educada, pero por dentro se sentía vacía. Una sequedad espiritual que crecía lentamente como la niebla que sube por las montañas y lo cubre todo sin hacer ruido. Un día, al confesarse, le dijo al sacerdote, «Padre, no sé qué me pasa, rezo, voy a misa, pero siento que Dios se alejó. No me conmuevo por nada, mi alma está como dormida». El sacerdote con sabiduría y dulzura le respondió, «Ana, no es que Dios se haya alejado, es que tu alma ha caído en la tibieza espiritual». Ana se sorprendió. ¿Tibieza? Pero si no he cometido pecados graves. Y entonces el sacerdote explicó, la tibieza no se mide por la gravedad del pecado, sino por la ausencia del amor ferviente. Es vivir la fe con piloto automático, sin deseo profundo, sin lucha interior. Es rezar por costumbre, ir a misa por deber, confesar por miedo, pero sin hambre de Dios. Ana salió de esa confesión en silencio, pero su corazón ardía. Comprendió que llevaba años acomodada, sin crecer, sin buscar una verdadera transformación. La tibieza espiritual no escandaliza, no grita, no se nota desde fuera, pero es peligrosa, porque adormece el alma lentamente hasta que deja de desear el cielo. Cuando el Papa León XIV mencionó este pecado en su homilía, lo hizo con una frase impactante. El tibio se engaña creyendo que está a salvo, porque ya no siente el ardor del pecado, pero tampoco siente el fuego del amor. Y añadió, la tibieza es el clima perfecto para que crezcan otros pecados más profundos, sin que el alma los perciba. En su historia, Ana comenzó a combatir la tibieza confesando no solo sus actos, sino su falta de fervor. Empezó a rezar con el corazón, a leer la palabra como si fuera la primera vez, a pedirle al Espíritu Santo que la despertara, y Dios la escuchó. Hoy, su rostro refleja una alegría distinta, no euforia, sino paz verdadera. La paz de quien dejó de vivir en la orilla y se atrevió a nadar mar adentro. Pero si la tibieza es silenciosa, el segundo pecado es ruidoso, justificado y muy común en la vida moderna, y está destruyendo relaciones sin que lo notemos. Si el primer pecado, la tibieza, adormece el alma, el segundo tiene el efecto opuesto, la agita, la endurece y la llena de juicio, la crítica constante.
Sí, ese hábito que muchos justifican con frases como yo solo digo la verdad. No me gusta la hipocresía o alguien tenía que decirlo. Pero lo que comienza como un comentario se convierte en costumbre y lo que parece sinceridad muchas veces no es más que orgullo disfrazado. Cuando el Papa León XIV habló de este pecado fue tajante. Una lengua suelta puede ser más destructiva que una espada. Y muchas almas buenas se están condenando no por grandes crímenes, sino por pequeños venenos diarios que esparcen con sus palabras. ¿Y sabes lo más doloroso? Que muchas veces estas críticas no se lanzan contra enemigos, sino contra quienes más amamos, familiares, amigos, miembros de la parroquia, hermanos en la fe. Volvamos a Ben Ana, de quien hablamos en el capítulo anterior. Ella, tras vencer la tibieza espiritual, empezó a ver con mayor claridad sus hábitos cotidianos, y uno de ellos la estremeció. Vivía hablando mal de los demás, no con insultos, no con odio, pero sí con una lengua suelta, que señalaba defectos, cuestionaba intenciones y sembraba dudas. Decía cosas como, ¿te diste cuenta cómo vino vestida esa mujer a misa? Yo no entiendo por qué el padre permite ciertas cosas. Mi hija no tiene idea de lo que hace con sus decisiones, y al final del día, Ana se daba cuenta de que sus conversaciones estaban llenas de juicio, pero vacías de compasión. Fue entonces cuando leyó un fragmento del diario de Santa Faustina Kowalska que la conmovió. Cada palabra que no edifica, cada pensamiento que desciende a la crítica, es una pérdida de gracia. El alma que guarda silencio sobre el defecto del prójimo gana más que si hablara 1000 verdades sin amor. Ana lloró, porque entendió que ese pecado no solo dañaba a otros, sino que cerraba su propia alma al espíritu. Criticar constantemente es olvidar que todos estamos en camino, que nadie es perfecto, y que, muchas veces, lo que señalamos en el otro es un reflejo de lo que no aceptamos en nosotros mismos. Por eso, el Papa nos invitó a confesar este pecado con nombre claro. No basta con decir, he sido dura con mis palabras. Es necesario decir, he criticado sin amor, he hablado con juicio, he sembrado desconfianza. Solo entonces la gracia puede entrar como bálsamo. ¿Y qué sucede cuando uno confiesa esto con sinceridad? Ana lo descubrió. Empezó a vigilar más su lengua, a callar por amor, a bendecir incluso cuando no estaba de acuerdo. Y poco a poco su entorno cambió. Sus hijos se acercaron más. Su esposo comenzó a compartirle sus luchas. Incluso en la parroquia, las personas buscaban su consejo, porque de su boca ya no salían dardos, sino palabras que sanan. El mal espíritu se goza cuando sembramos juicio, pero el Espíritu Santo se derrama cuando sembramos misericordia. Como dijo San Felipe Neri, si no puedes hablar bien de alguien, mejor guarda silencio. Y si puedes orar por él, hazlo. Esa es la caridad del cielo. Pero el tercer pecado va aún más profundo, porque no se expresa con la boca, ni se nota en los gestos. Es un pecado del corazón, silencioso, que nos aparta de Dios aunque nadie lo sepa. Hay una herida que no sangra, pero encadena. Un dolor que no se ve, pero que ahoga el alma en su propio resentimiento. Hablamos de la falta de perdón. El Papa León XIV fue claro en su advertencia. El alma que no perdona deja una puerta abierta al enemigo, porque donde no hay perdón, no hay paz, y donde no hay paz, Dios no reina. Muchos católicos piensan que están bien con Dios porque rezan, van a misa, ayudan a los demás, pero cuando se les pregunta por aquella persona que los traicionó, que los humilló, que los hirió profundamente, su rostro cambia. Dicen, yo no odio, pero no quiero saber más nada de esa persona. No le deseo mal, pero tampoco quiero verla jamás. Ya la perdoné, pero que se quede lejos. Y en lo profundo del corazón, sigue ardiendo la herida. ¿Sabías que muchos confesores aseguran que el resentimiento es uno de los pecados más frecuentes y más difíciles de abandonar? No porque Dios no quiera perdonar, sino porque a veces nosotros no queremos soltar. El Evangelio es exigente en esto. Jesús no fue ambiguo. Dijo con palabras directas, si ustedes no perdonan a los demás sus ofensas, tampoco su Padre Celestial les perdonará a ustedes. Mateo 6:15. Puede haber una advertencia más clara, pero no se trata solo de un mandato, se trata de una liberación. Perdonar no es decir que estuvo bien lo que nos hicieron. Perdonar no es olvidar sin procesar. Perdonar es soltar la cadena que me ata a un dolor antiguo. Es decir, esto me hizo mal, pero no voy a dejar que me defina. Yo elijo la libertad que me da el amor de Dios. San Juan Pablo II dijo una vez, el perdón es la condición fundamental para la reconciliación.
no solo con el prójimo, sino también con uno mismo y con Dios. En el caso de Ana, nuestra protagonista, este fue el pecado que más le costó reconocer. Tenía un profundo resentimiento contra su hermana menor. Años atrás habían tenido un conflicto familiar por una herencia y nunca más volvieron a hablarse. Ana decía que la había perdonado, pero cada vez que alguien la mencionaba, su voz se endurecía. Había una espina clavada que no se sacaba con palabras, sino con un acto real de humildad. Fue después de un retiro espiritual que Ana, por primera vez en 20 años, escribió una carta a su hermana, no para exigir ni para revivir la herida, sino para pedir perdón por su parte. Y aunque la otra no respondió, Ana sintió que una piedra se le caía del alma. La confesión de ese pecado fue como abrir una ventana tras años de encierro. Sintió que Dios volvía a respirar dentro de ella. Porque el perdón no es solo un acto humano, es una gracia sobrenatural que se pide, se suplica, se trabaja y luego libera. Y lo que reveló el Papa como cuarto pecado sorprende aún más, porque no es algo que se haga una sola vez, sino un estilo de vida que muchos llevan sin saber que está apagando su alma, día tras día. El cuarto pecado señalado por el Papa León XIV no es escandaloso. No da titulares, no provoca alarma, pero provoca algo mucho más trágico, el lento apagamiento del alma. Hablamos de vivir sin oración. Sí, para muchos católicos esto no parece un pecado grave. Dicen cosas como yo creo en Dios, pero no tengo tiempo para rezar. Rezo en mi mente mientras manejo o cocino. A veces me acuerdo, pero me distraigo. No es mi fuerte. Pero el Papa lo dijo con una seriedad que conmovió a muchos. Una vida sin oración es una vida sin oxígeno espiritual. Es como querer que el alma viva sin hablar jamás con su Creador. Y añadió, no rezar no es una omisión neutra, es una herida constante al vínculo más sagrado que existe, el de Dios con su Hijo. ¿Imaginas un matrimonio donde no hay diálogo durante semanas, meses, o una amistad donde nunca se llama, nunca se escucha, nunca se responde? Eso es lo que sucede cuando dejamos de rezar. Pero cuidado, no se trata de repetir fórmulas sin atención, ni de recitar oraciones mecánicamente. Se trata de abrir el corazón, de hablar con Dios como con un Padre vivo, real, presente. El Catecismo de la Iglesia Católica dice en el parágrafo 1144, la oración es una necesidad vital. La prueba de que no oramos es que dejamos de luchar y dejamos de vivir como hijos de Dios. Ana, nuestra protagonista, lo entendió un día mientras contemplaba el sagrario. Había hecho muchas cosas para crecer espiritualmente, lectura espiritual, confesiones más frecuentes, cambios en su trato con los demás, pero aún se sentía débil. Fue entonces cuando su director espiritual le dijo, Ana, estás haciendo mucho por Dios, pero ¿estás hablando con Él? ¿Lo dejas hablarte a ti? Y esa pregunta le cambió el alma. Decidió entonces regalarle a Dios cada mañana 15 minutos de silencio, de escucha, de corazón abierto. No fue fácil, a veces se dormía, a veces se distraía, pero persistió. Y entonces ocurrió lo más hermoso. No escuchó voces, no tuvo visiones, pero empezó a sentir paz, una paz nueva, profunda, que no dependía de que todo saliera bien. Porque la oración no siempre cambia las circunstancias, siempre cambia el alma. Santa Teresa de Ávila lo decía con sencillez y poder. La oración no es pensar mucho, sino amar mucho. Por eso el Papa León XIV exhortó a todos los católicos a revisar esto antes del 1 de junio. He dejado de rezar. Me he excusado en el cansancio, en el tiempo, en la rutina, para dejar morir mi relación con Dios, porque el alma que no ora deja de escuchar. Y cuando uno deja de escuchar a Dios, termina escuchando al mundo. Pero el quinto pecado es aún más profundo, porque no se trata solo de lo que se omite, sino de lo que se persigue. El alma que ha reemplazado a Dios por ídolos modernos, a veces sin siquiera saberlo. No hace falta postrarse ante una estatua pagana para caer en la idolatría. Hoy los ídolos se visten de éxito, placer, comodidad, imagen, control, incluso de mi tiempo o mis derechos. Y este fue el quinto pecado advertido por el Papa León XIV, la idolatría disfrazada, cuando otras cosas ocupan el lugar que solo Dios debería tener. El Papa fue contundente. El mayor peligro del alma moderna no es negar a Dios, es reemplazarlo, cambiar al Creador por sus criaturas, al Eterno por lo pasajero, al Padre por el yo. ¿Cuántos católicos rezan sí pero solo cuando hay un problema? ¿Cuántos buscan a Dios?
pero subordinado a sus planes, a sus deseos, a su calendario. ¿Cuántos dicen, Dios es importante, pero mi carrera es primero? ¿Mi tranquilidad no la negocio, ni siquiera con el Evangelio? ¿Mi familia es todo, incluso por encima de Dios? Y esto duele porque muchas de estas cosas son buenas: trabajo, familia, descanso. Pero el corazón fue hecho para tener un solo trono. Y cuando en ese trono no está Dios, algo más lo ocupa. Y lentamente el alma se desordena. San Agustín lo expresó con una lucidez eterna. Nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. La idolatría no solo ofende a Dios, nos destruye por dentro, porque nos hace vivir dependiendo de cosas que no pueden salvarnos. Ana, en su proceso de conversión, también tuvo que enfrentar esto. No eran imágenes paganas ni prácticas esotéricas. Era su obsesión por tener el control absoluto de todo, de sus hijos, de su salud, de sus planes. Cada vez que algo salía mal, se enojaba con Dios. No porque lo odiara, sino porque en el fondo no confiaba. Le costaba aceptar que su vida no estuviera en sus manos. Y ese era su ídolo, el control. Fue en una misa de sanación, al escuchar la lectura de Proverbios 3 o 5. Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia inteligencia, que comprendió que había reemplazado la fe por el cálculo, la esperanza por la ansiedad. Lloró profundamente y confesó ese pecado con humildad, y desde entonces comenzó una nueva etapa. Menos exigencias, más confianza, menos ídolos, más Dios. El catecismo es claro también en esto. En el parágrafo 113 dice, la idolatría no se refiere solo a los falsos cultos, consiste en divinizar lo que no es Dios. Idólatra es quien honra y reverencia a una criatura en lugar de Dios. Hoy, los ídolos no tienen nombres griegos ni altares de piedra. Tienen pantallas, tienen cuentas bancarias, tienen rutinas blindadas. Por eso esta es la pregunta que el Papa nos deja en el corazón. ¿Quién ocupa realmente el trono de tu vida? ¿Qué cosa? Si la perdieras, sentirías que ya no vale vivir. Si la respuesta no es Dios, puede ser que hayas dejado un ídolo entrar. Pero el sexto pecado es más sutil aún y está tan normalizado que muchos ya ni lo reconocen como pecado. Y sin embargo, está arruinando la fe de miles de católicos. El sexto pecado que el Papa León XIV nos llama a confesar antes del 1 de junio es uno que no escandaliza, pero sí entristece el corazón de Dios. Es la tibieza espiritual. Esa forma de vivir la fe sin fuego, sin pasión, sin profundidad, cumpliendo por costumbre, creyendo, pero sin que esa fe transforme nada. El Papa lo describió con palabras firmes. La tibieza no es simplemente debilidad, es el alma que se acomoda, que ya no lucha, que deja de arder. Es un cristiano que no es ni sal ni luz. Y al citar el Apocalipsis, fue aún más claro. Conozco tus obras, no eres frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente, pero por ser tibio, te vomitaré de mi boca. Ap 3, 15-16. Sí, son palabras duras, y sin embargo, son palabras de amor, porque Dios no quiere que vivamos una fe mediocre, vacía, indiferente. Él quiere corazones encendidos, capaces de amar, de luchar, de caer y levantarse con fuego. La tibieza espiritual no siempre se nota desde fuera. Puede ocultarse tras una vida aparentemente correcta. Ir a misa, decir gracias a Dios, evitar grandes pecados, pero por dentro el alma ya no vibra. Ya no hay hambre de Eucaristía, ya no se experimenta la belleza del Evangelio, ya no se llora en la oración ni se estremece el alma con una lectura santa. Todo es repetición, rutina. El alma vive anestesiada. Ana también cayó en esto durante una etapa de mucho trabajo. Iba a misa pero con prisa, rezaba pero con distracción, leía la Biblia pero sin esperanza. Un día su hijo pequeño le preguntó, «Mamá, ¿por qué siempre estás tan seria cuando sales de la iglesia?» Esa frase, dicha con inocencia, fue como una lanza en el alma. ¿Acaso su encuentro con Dios no dejaba rastro? ¿En qué momento su fe se había vuelto una costumbre vacía? Y entonces entendió. No era que ya no creyera, era que había dejado de amar con intensidad. El catecismo lo advierte en el Pararágara 94 cuando habla de la tibieza. La tibieza es una vacilación o negligencia en responder al amor divino. Puede implicar el rechazo de entregarse al impulso de la caridad. Dios no pide perfección, pero pide sinceridad, entrega, deseo. Aunque caigamos 1000 veces, lo que Él no soporta es que nos acostumbremos a vivir apagados. El Papa León XIV lo resumió así:
Una fe tibia es un alma que vive con Dios, pero sin pasión, como una pareja, que ya no se mira a los ojos. No hay escándalo, pero tampoco hay amor. Y aquí está el examen de conciencia que debemos hacer. ¿Cuándo fue la última vez que lloré por amor a Dios? ¿Tengo sed de su presencia o vivo distraído? ¿Estoy ardiendo o simplemente sobreviviendo en la fe? No se trata de emociones superficiales, se trata de volver al primer amor, ese amor que un día nos hizo creer, ese fuego que todo lo renueva. Y aún queda un último pecado, uno que muchos cometen sin saber y que cierra el corazón a la misericordia. El séptimo, el más silencioso y engañoso, el rechazo al perdón. En sus palabras más recientes, el Papa León XIV nos ha llamado a una revisión seria del corazón y su advertencia final fue directa. No hay verdadera conversión si el alma guarda rencores. Quien no perdona, aunque comulgue, tiene el corazón cerrado a la gracia. Es fuerte, pero es verdad. Este es el séptimo pecado que debemos llevar al confesionario antes del 1 de junio, la falta de perdón. Muchos piensan que no es un pecado, que es simplemente algo que no se puede olvidar. Pero el Evangelio es claro. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos. Mete 6:12. Y Jesús insiste, si no perdonan a los hombres, tampoco su Padre les perdonará a ustedes. Mote 6:15. Puedes sentir o imaginar el peso de esas palabras. No se trata de justificar el daño que nos hicieron, ni de hacer de cuenta que no pasó nada. Se trata de romper la cadena del odio, de no dejar que la herida se convierta en veneno para el alma. No, Ana lo vivió. Durante años guardó resentimiento contra su padre que la había abandonado de niña. Y aunque oraba, comulgaba y servía en su parroquia, había algo que siempre la mantenía inquieta, como si Dios estuviera lejos. Fue en un retiro de sanación interior que lo entendió. Su corazón aún estaba encadenado. Lloró, se resistió, le pareció imposible. Pero en un momento de gracia frente al Santísimo dijo, Señor, yo no puedo perdonar, pero quiero, ayúdame. Y algo se rompió. No fue inmediato, pero comenzó un proceso de liberación que cambió toda su vida. El Onens. Perdón no es un sentimiento, es una decisión, sostenida por la gracia. Y cada vez que uno decide perdonar, a un padre, una expareja, un amigo, un traidor, el alma se aligera. La oración se vuelve más profunda, la Eucaristía más viva, la vida más luminosa. El Catecismo, en el Parábagum 1840, lo expresa con fuerza. Este torrente de misericordia no puede penetrar en nuestro corazón mientras no hayamos perdonado a nuestros enemigos con un amor que se asemeje al de Cristo. ¿A quién necesitas perdonar hoy? ¿A quién no has nombrado en tus oraciones porque duele demasiado? El Papa León XIV nos suplica. Si quieres recibir misericordia, abre tu corazón. Suelta ese rencor. Dios te está esperando al otro lado, del perdón. Y ahora es momento de cerrar este camino con una mirada profunda y serena sobre todo lo que hemos compartido. Que estas palabras no se queden en el aire, sino que toquen el alma. Hoy hemos recorrido juntos un camino esencial. Los 7 pecados que el Papa León XIV nos surgió a confesar antes del 1 de junio no son simples listas de faltas. Son puertas abiertas a la gracia para quienes se atreven a mirar el alma con honestidad. Recordamos. El pecado de la soberbia que nos hace creernos dueños del mundo y ajenos a Dios. La envidia que carcome la alegría y la paz, sembrando rencor en el corazón. La ira descontrolada que destruye relaciones y oscurece el juicio. La lujuria que reduce el amor a mera satisfacción. La idolatría, el peligro oculto de entregar a Dios el trono a otras cosas. La tibieza espiritual. La indiferencia que apaga el fuego del alma. El rechazo al perdón que cierra el corazón y bloquea la misericordia. ¿Te has sentido tocado? ¿Hay algo que el Espíritu Santo ha despertado en ti? No temas, Dios no quiere condenarte, sino a abrazarte. Te invito a que hacer ahora una pausa. Respira hondo. Haz silencio en tu alma y dile al Señor, Señor, reconozco mis pecados. Te pido perdón con un corazón humilde. Ayúdame a cambiar, a vivir en tu luz y verdad. Dame la gracia para confesarme con sinceridad y abrirme a tu amor misericordioso. Que esta oración sea el comienzo de una nueva etapa. Una etapa donde el alma se renueve, donde la fe sea fuego vivo, donde el perdón libere tu corazón. No estás solo, la familia de la fe te espera. Comparte este video con alguien que necesite escuchar esta verdad hoy y recuerda,
Dios te ama con un amor que no tiene fin. Confía, convierte y camina con Él cada día.